Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Sony X90L, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunos aspectos muy importantes que debes tener en cuenta acerca de este televisor. El primero es que por supuesto es un televisor LCD con retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. Tiene filtro de color llamado por Sony como Triluminos Pro o XR Triluminos Pro. Tiene panel VA, por lo menos hasta donde puedo averiguar en todos los tamaños tendría panel VA. Otro aspecto importante, por si no lo sabías, es que este modelo es del 2023 y su sistema operativo es Google TV basado en Android 10. También es bueno que sepas que de sus 4 puertos HDMI, el número 3 y el número 4 vendrían a ser HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y también con frecuencia de actualización variable. Pero como verás en el apartado gaming, el Dolby Vision no es posible con los 120 Hz en 4K. Otro aspecto más o menos importante que aplicaría por lo menos para Colombia es que este modelo no recibe la señal de televisión digital terrestre TDT de VBT2. Y es que esa fue la única forma para que Sony pudiera traer estos nuevos televisores aquí a Colombia. A algunas personas les importará, a otras como a mí realmente no, y me parece genial que Sony haya traído estos nuevos televisores aquí a mi país. Otro aspecto que te quiero mencionar es el que te acabo de mostrar. Tú tienes la opción de dañar la caja para que puedas sacar el televisor de una forma más fácil, pero eso sería algo contraproducente si más adelante piensas vender el televisor. Realmente es muy fácil sacarlo sin tener que dañar la caja, ya sea que lo hagas tú solo o que le pidas asistencia a otra persona. Y el último aspecto más o menos importante que quiero comentarte es el precio de lanzamiento. Por lo menos aquí en Colombia tiene un precio muy alto. Y realmente, a pesar de que es un televisor muy bueno desde mi punto de vista, su precio actual no hacen que lo recomiende mucho, pero si tienes el dinero adelante, es un muy buen televisor con sistema operativo Google TV. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo de 5,6 centímetros. En esta parte central tienes el botón para encendido y funciones básicas y además la palanca para poder activar o desactivar el micrófono y poder acceder a la función de manos libres para activar al asistente de voz simplemente con decir OK Google. Dentro de la caja vas a encontrar la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. También encontrarás las dos bases o pies laterales que no requieren tornillos. En unos segundos te voy a explicar cómo instalarlas. Cabe mencionar que el cable de energía viene adaptado o pegado directamente al televisor y se incluye dentro de la caja este adaptador. También es bueno que sepas que este modelo, a diferencia de otros televisores, incluye los tornillos y estos adaptadores para instalarlo en una base de pared, pero la base de pared la debes conseguir aparte. Por supuesto, vas a encontrar el control remoto y un par de pilas AAA. Personalmente me gusta mucho el diseño de este control remoto, es mucho más pequeño en comparación a los modelos Sony de años pasados y eso lo criticaba mucho en ese tiempo, pero en este me gusta mucho que el tamaño del control es mucho más pequeño, más ergonómico, también el tamaño de las teclas y la ubicación de las mismas. Y sí, realmente me gustó bastante que hayan decidido cambiar por fin ese diseño ultra gigante de controles remotos de años pasados por este que es más pequeño y mucho más cómodo. Para instalar estos pies laterales o bases laterales debes tener presente que cada una de ellas tiene un número que debe coincidir o empatar con la parte posterior del televisor, como te voy a mostrar, y entran a presión de esta manera y de la misma manera salen.
Y esto te lo muestro tanto por si de pronto más adelante quieres cambiarlo de colocarlo en una mesa a una base de pared, o si por ejemplo quieres cambiar la altura de estos pies para que el televisor quede un poco más retirado de la mesa y así por ejemplo colocar una barra de sonido debajo del televisor. Y para eso lo que debes hacer primero es retirar estos tornillos de la manera en la que te muestro, luego procedes a acomodar de esta forma esta parte de uno de los pies y lo mismo aplicaría por supuesto para el otro pie o base lateral, luego procedes a colocar de nuevo los dos tornillos y por último por supuesto introduces de nuevo las bases en sus respectivos agujeros. En mi caso debo decirte que por alguna razón esta base tuve que hacerle un poco más de fuerza tanto para introducirla como para poder sacarla, mientras que a la otra base no tuve que hacerle tanta fuerza. No sé por qué, eso te lo digo por si de pronto en tu televisor Sony X90L te llega a suceder. Tienes que hacer que entre muy bien la base hasta que haga un clic que se escuche bastante. Maniobrar el televisor por ti mismo es realmente muy fácil y lo puedes hacer de esta manera. Puedes descargar el peso del televisor sobre tu muslo y después colocarlo de esta forma sobre la mesa. Pero si temes un poco o no tienes mucha experiencia, sí te recomiendo que le pidas asistencia a alguna otra persona. Por supuesto, siempre debes evitar hacer una fuerza directamente sobre la pantalla, aun cuando por ejemplo tuviera un cartón como estos como protección. Por supuesto, luego procedes a quitar este cartón que protege la pantalla, más que todo por hechos de transporte para evitar que se pueda partir fácilmente. Es un poco tedioso este proceso porque hay que quitar todas estas cintas azules, pero bueno, lo haces con mucha paciencia de la forma en la que te muestro. Ten presente que algunas personas se preguntan si se debe colocar el televisor boca abajo para bien sea colocar los pies laterales o por ejemplo colocar una base de pared. Y sí, se puede colocar sin problemas, con mucho cuidado. Simplemente hazlo sobre un colchón o sobre una mesa, pero debajo o bien colocas un plástico como aquellos que vienen dentro de la caja en sí que cubren el televisor, o en este caso es genial que tenga este cartón protector. Y por último procedes a quitar estos plásticos que cubren los bordes de la pantalla. Este modelo no tiene un plástico protector que cubra toda la pantalla, solamente en este caso estos plásticos que cubren los bordes. La estabilidad de este televisor es muy buena, el grosor máximo de este modelo sin las bases es de 5,6 centímetros y con las bases de 34,5 centímetros. Y es que la buena estabilidad de este televisor se debe a que las bases son realmente anchas. En cuanto a las entradas, este televisor tiene dos puertos USB, uno de ellos es 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros para conectar por ejemplo un conversor para entradas compuestas, tiene cuatro puertos HDMI, el número 3 y el número 4 son HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. De esta manera sueltas el cable de energía que viene sujetado por una amarra, sale realmente muy fácil, no tienes que echarle bisturí ni tijera. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared tanto en horizontal como en vertical es de 30 centímetros. El peso de este modelo aproximado sin las bases es de 16,9 kilogramos y con las bases de 17,7 kilogramos. Como ya te había mencionado antes, el sistema operativo de ese televisor es Google TV basado en Android 10. Reconoce por supuesto redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como de 5 GHz. De acuerdo a Sony, el procesador de este modelo es llamado como procesador cognitivo XR, pero de acuerdo a la aplicación AIDA64 es una ARM Cortex A73 de 4 núcleos, tiene 13 GB de memoria RAM, 20 GB de espacio de almacenamiento y una GPU Mali G52. Revisé y la última actualización disponible es una del 6 de junio del 2023 y solamente mejora el rendimiento general del sistema operativo. El sistema operativo sigue siendo Google TV basado en Android 10.
Aquí corroboras el espacio de almacenamiento total de 20 GB con un espacio de almacenamiento disponible de fábrica de 19 GB, que es más que suficiente. Si así lo quisieras, aquí en sistema, en sonido, puedes optar por apagar el hecho de que cada vez que navegues por el sistema operativo, el televisor emita sonidos, porque a veces puede ser algo molesto. Y también aquí en indicador LED puedes optar porque el LED que ves en esta parte baja del televisor no se encienda cada vez que navegas por el sistema operativo, o que sí se encienda en caso de que así lo requieras. Este modelo incluye el HomeKit y el AirPlay de Apple, pero lastimosamente no tengo un dispositivo de esa marca para poder hacer las pruebas. Cuando oprimes el botón del asistente de Google ubicado en el control remoto por primera vez, una sola vez, te debe aparecer este letrero y le das clic en sí acepto. Esto es para que el asistente de voz por medio de la función manos libres se pueda activar, y además para esto debes mover la palanca ubicada en la parte de abajo hacia la derecha como te he mostrado, y de esta manera el micrófono se activa, y así simplemente con decir por ejemplo OK Google, el asistente de voz se va a activar. OK Google, abre YouTube. Perfecto, abriendo YouTube. OK Google, películas de acción. OK Google, sube volumen 15. De acuerdo. Y también por supuesto puedes cambiar la sensibilidad del micrófono. Recomiendo dejarla en alta para que no tengas que hablar muy duro cada vez que quieras dar un comando de voz al televisor. La aplicación Bravia Core, la cual es una aplicación de streaming aparentemente propia de la marca Sony, viene preinstalada, y esto lo digo porque usualmente los televisores con Android o Google TV que no son Sony no la veo instalada y te tocaría instalarla de forma de archivo APK. Pero en este caso viene preinstalada, y aparentemente por la compra de ese televisor me regalaron 12 meses para poder utilizarla. Hasta ahora no he podido utilizarla a fondo, la he probado muy por encima y ha funcionado muy bien. Se puede cambiar el audio, los subtítulos, se puede reproducir contenido que tenga HDR10, que esté con el formato IMAX Enhanced o que de pronto tenga Dolby Vision. My grandparents built his house back in the 40s. ¿Te gusta? También hice las pruebas con otras aplicaciones como Disney Plus, como YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre otras, y funcionan muy bien. La fluidez del sistema operativo de este modelo es muy buena, y como ya he mencionado en videos pasados, los televisores Sony son los únicos que yo tendría en cuenta con sistema operativo Google TV. Porque además de que la fluidez del sistema operativo en los televisores Sony es muy buena, me gusta el hecho de que personalicen los menús, los accesos directos, entre otras cosas en cuanto a diseño. Por ejemplo, mientras alguna aplicación está en reproducción y solamente quieres que se escuche el audio, aquí donde dice sin imagen puedes apagar la pantalla mientras el audio se sigue reproduciendo. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google. De ser necesario le puedes instalar archivos APK, y hay muchas aplicaciones que por ejemplo pueden cumplir la función de navegadores de internet. También es bueno que sepas que en este modelo es posible la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, pero no es posible ni multiview, ni picture in picture, ni pantalla superpuesta. También puedes conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB. En este caso hago la prueba con una cámara de la marca Logitech, y la puedes utilizar por ejemplo con la aplicación Google Meet. Hay una cámara que es propia de la marca Sony, que aparentemente con ella, después de alguna actualización de firmware futura, le podrías dar comandos al televisor por medio de gestos. Ahora sí, vamos con la calidad gráfica de este modelo.
Ten presente que el formato de alto rango dinámico Dolby Vision en este modelo solamente se activa de forma automática solamente cuando el contenido tiene como tal de forma nativa este formato de alto rango dinámico. De lo contrario no lo puedes activar y tampoco se puede quitar. Aquí te voy a mostrar que el Dolby Vision no puede ser quitado. Si el contenido que vas a ver tiene Dolby Vision, sí o sí te toca verlo con ese formato de alto rango dinámico. Aunque obviamente la calidad en general en cuanto a colores, cantidad de brillo y nivel de detalle es muy buena. Y cuando el contenido tenga de forma nativa el formato de alto rango dinámico HDR10, en ese caso, si así lo quisieras, lo puedes quitar o puedes, por ejemplo, colocar el formato de alto rango dinámico HLG como te estoy mostrando en este momento. Pierdes un poco de color y a veces un poco de brillo al quitarlo o al ponerlo en HLG, mientras que con HDR10, que es el formato nativo en este caso por ejemplo de este contenido que te muestro, ganas mejor nivel de detalle, un poco más de contraste y mayor saturación y volumen de color. El resultado en cuanto a experiencia de alto rango dinámico sigue siendo muy bueno y en cuanto a nivel de detalle tiene muy poco que envidiarle a la tecnología Dolby Vision. Cuando el contenido esté en rango dinámico estándar, es decir que de fábrica no tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, le puedes añadir o bien HDR10 o bien HLG, pero el resultado suele ser terrible con colores increíblemente sobresaturados cuando le añades HDR10 o muy lavados y muy oscura la imagen cuando le añades el HLG o Hybrid Log Gamma, aunque obviamente siempre puedes optar por aplicar configuraciones adicionales. Como tal, entonces ya sabes que con rango dinámico estándar le puedes añadir HDR10 o HLG, pero no le puedes añadir Dolby Vision. Y el resultado en rango dinámico estándar en cuanto a colores, cantidad de brillo, desde mi punto de vista es muy bueno. En este apartado de calidad gráfica también quiero volver a mencionarte que los televisores Sony son los únicos que yo personalmente tendría en cuenta con sistema operativo Google TV. A mí realmente no me gusta el sistema operativo Google TV ni mucho menos Android TV. Pero con los televisores Sony la experiencia es mucho más amena, más agradable, más fluida. Me gusta mucho que le añadan este menú con accesos directos y que en caso de requerirlo puedes modificar fácilmente la ubicación de estos accesos directos. Desde mi punto de vista, esto me parece genial. Como has podido notar hasta aquí, la cantidad de brillo de este Sony X90L es alta, o de hecho mucho más alta en comparación a otros televisores también de gama media alta con panel VA de otras marcas, y es de hecho un poco más alta por ejemplo en comparación al X90K del año pasado. La tecnología de color o filtro de color propia de la marca Sony, conocida como Triluminos, o en este caso XR Triluminos Pro, muestra resultados increíblemente buenos que en combinación con la alta cantidad de brillo creo que casi cualquier usuario quedaría satisfecho, de hecho muy satisfecho. Otro aspecto muy importante de la calidad gráfica es el rendimiento en escenas oscuras. En este modelo es muy bueno tanto por el hecho de que tiene panel VA como por el hecho, por supuesto, de que tiene tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, con 56 zonas de atenuación local. Ten presente que tamaños más grandes de este modelo es muy probable que tengan más zonas de atenuación local, pero este de 55 pulgadas con 56 zonas de atenuación local me parece que hace un muy buen trabajo. Obviamente que cuando se apaga la atenuación local se nota demasiado efecto clouding, aun cuando se coloca en bajo se puede percibir un poco, pero al colocar la atenuación local u oscurecimiento local en medio o en alto, el trabajo es increíblemente bueno. Hay otros parámetros como por ejemplo nivel de negro, pero realmente no recomiendo modificarlo porque estropea demasiado la imagen, como puedes percibir. En este caso te he mostrado contenido con alto rango dinámico HDR10 y Dolby Vision y el resultado es increíblemente bueno. Como ya te mencioné, la atenuación local en medio o en alto sería lo recomendado porque en bajo y en apagado se va a notar muchísimo efecto clouding o conocido como efecto de nubosidad.
El efecto blooming es muy poco o casi imperceptible en la mayoría de casos y el nivel de detalle es increíblemente bueno. Y cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como es este caso de esta escena en particular de esta película Batman el Caballero de la Noche, el resultado es un poco mejor porque se muestra menos intensidad del efecto de nubosidad o clouding, pero de todas formas ya viste que con alto rango dinámico el trabajo de todas formas es muy bueno. Pero por supuesto, cuando el ángulo de visión es muy amplio, tanto en horizontal como en vertical, no solamente los colores van a perder volumen por el hecho de que tiene panel VA, sino que además se va a notar la intensidad del efecto clouding de una forma muy alta. Pero si ves el televisor o como tal la pantalla de frente, el trabajo será increíblemente bueno en esta área. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen en cine con la cantidad de brillo a su máxima capacidad y con contenido en rango dinámico estándar. Te puedo decir que el resultado de este modelo es muy bueno. Te puedo decir que el contenido, que tiene muy baja resolución, lo va a mostrar muy bien con pocas partes pixeladas, o de hecho en la mayoría de ocasiones con nada de partes pixeladas, una muy buena nitidez. Pero obviamente ten presente que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises de este televisor es muy buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y que a pesar que los bordes de la pantalla, especialmente las esquinas, se puedan notar levemente sombreados, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes de pantalla levemente sombreados pueden pasar desapercibidos o prácticamente imperceptibles en todas las ocasiones. Considero que el manejo de los reflejos de este modelo es bueno, tanto con reflejos de focos de luz como de aquellos de luz natural, por ejemplo provenientes por medio de las ventanas, pero obviamente esto puede variar dependiendo de cada tipo de contenido, de si en la escena hay más color o por ejemplo menos color y más escenas con oscuridad, como por ejemplo la escena de este videojuego. También es bueno que sepas la principal desventaja de un televisor LCD LED con panel VA, como es el caso de este, y es que los ángulos de visión tanto en horizontal como en vertical no son buenos, porque los colores, como puedes percibir, pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos, y por tal razón no es el televisor más recomendado para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse, por ejemplo, alrededor de esta pantalla, o cuando lo tengas ubicado en una base de pared que quede demasiado alta. También es importante que sepas que el manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming, o cuando por ejemplo decides conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es muy bueno. Y para esto, este modelo cuenta con este parámetro Motion Flow. Desde aquí puedes optar por hacer modificaciones manuales o automáticas. Usualmente colocar este parámetro en auto suele generar una imagen más fluida, nítida y con muy pocos artefactos, pero normalmente a los cinéfilos ese resultado no les gusta mucho y prefieren una imagen con un poco más de efecto de vibración, porque la mayoría de películas son grabadas a 24 fotogramas por segundo y por ende no lucirían tan fluidas. Pero a pesar de que añadas mejoría digital a través de este parámetro Motion Flow o Cinemotion, los artefactos que se pueden llegar a percibir son muy pocos, a veces casi nulos, y desde mi punto de vista para nada molestos ni distractores. Para este apartado gaming debes saber que aquí en canales y entradas en formato de señal HDMI, en cada entrada HDMI debes cambiar a formato mejorado, o en el caso del puerto número 3 y el número 4 ya sea formato mejorado con Dolby Vision o formato mejorado con frecuencia de actualización variable. Ya te había mencionado que en este modelo no son posibles los 120 Hz en 4K con Dolby Vision, ni tampoco es posible la frecuencia de actualización variable con Dolby Vision, pero con HDR10 sí es posible tanto los 120 Hz en 4K como también con frecuencia de actualización variable.
Te voy a mostrar primero resultados en 4K a 120 Hz con frecuencia de actualización variable, y en este caso este videojuego está en rango dinámico estándar. Solamente se activa un solo modo de imagen, que es el modo juego, y se puede hacer aparecer esta game bar oprimiendo este botón de menú ubicado en el control remoto. Al oprimirlo aparecen estas opciones de poder activar o desactivar desde aquí la frecuencia de actualización variable. También está este parámetro conocido como reducción del efecto de movimiento. En este caso no se puede modificar porque cuando está activada la frecuencia de actualización variable, simplemente este parámetro reducción del efecto de movimiento no es necesario. También está el ecualizador de negro, que recomiendo dejarlo en la mayoría de ocasiones en no o en bajo para que la imagen no luzca excesivamente opaca. También está la opción de hacer aparecer una mira en pantalla, a la cual le puedes cambiar la forma o el color. Es muy pequeñita y tal vez para algunos videojuegos de disparos de primera o tercera persona, para algunos gamers podría resultar algo útil. Lo bueno de jugar sin Dolby Vision, a pesar de que solamente sea posible un solo modo de imagen, que sería en este caso el modo juego, es que los tiempos de input lag son mucho mejores, mucho más bajos, tanto en 4K 60 Hz como en 4K 120 Hz con frecuencia de actualización variable. Los resultados los siento increíblemente buenos, y a pesar de que no conozca los valores exactos y en ratings.com hasta la fecha aún no analizan este modelo, muy probablemente los resultados sean similares a los del modelo del año pasado, el X90K. Los valores que te pongo en pantalla son los de ese modelo del año pasado. Y esto te lo menciono porque por supuesto también hice la prueba cambiando el formato de señal HDMI a Dolby Vision. Y es que a pesar de que con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision vas a tener 3 modos de imagen predeterminados para escoger, al igual por ejemplo que a la hora de ver contenido normal a través de aplicaciones de streaming o en general. El problema es que al jugar con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, yo sí pude percibir un incremento de los tiempos de input lag. No es un aumento increíblemente alto y probablemente a través de este video no puedas percibirlo tanto, pero yo sí aquí en la vida real lo pude percibir y te puedo decir que sí se siente la diferencia. Por lo cual yo te recomiendo jugar con el formato de señal HDMI VRR o Variable Refresh Rate, ya sea que el videojuego esté en rango dinámico estándar o con alto rango dinámico, ya sea que juegues a 120 Hz en 4K o a 60 Hz en 4K, porque el resultado se siente mucho mejor, sí se siente una gran diferencia. Y si tal vez te preguntas por qué con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision la marca Sony no quiso optimizar este televisor, o por lo menos hasta la fecha no lo ha querido optimizar con mejores tiempos de input lag, pues yo considero que probablemente se deba a que la consola PlayStation 5 de la misma marca no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, y por tal razón yo supongo que a Sony no le interesó o no le interesa mejorar ese aspecto. Estos resultados que percibes en este momento es con la consola PlayStation 5 en 4K 120 Hz con frecuencia de actualización variable, favoreciendo el rendimiento, que sería lo más indicado porque la fluidez mejora considerablemente. También quiero mostrarte que ni con la Xbox Series X ni tampoco con esta PlayStation 5 este televisor es compatible con la resolución 1440p. Tal vez se deba al aspecto mencionado de que la PlayStation 5 es compatible sí o sí con 4K a 120 Hz con frecuencia de actualización variable. No le interesa la resolución 1440p y tal vez por eso no han optimizado este televisor, y no sé si lo lleguen a optimizar para que sea compatible con la resolución 1440p para quien por ejemplo tenga la consola Xbox Series S. Y aquí quiero además aprovechar para mencionar algo que usualmente digo en la mayoría de videos, y es que la tecnología de alto rango dinámico HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle a la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Por lo cual, si tú tienes la consola PlayStation 5 y te estabas preguntando si este televisor Sony X90L era una muy buena elección, adelante, sí que lo es.
Pero si tienes la Xbox Series X y quieres aprovechar el Dolby Vision, ya sabes que no será la mejor opción porque el tiempo de input lag incrementa. Y no es un incremento considerable, pero créeme que se siente. Ahora bien, con la consola Xbox Series S no sé cómo se comportaría en cuanto a calidad gráfica, teniendo en cuenta que esa consola solamente soporta hasta 1440p y este televisor no es compatible con esa resolución. Lamentablemente no cuento con esa consola para poder hacer las pruebas. Por último, quiero decirte que el rendimiento con ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad o mucha sombra en general es muy bueno. Nunca llegué a notar ni efecto ghosting, tampoco llegué a notar el efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla, y la cantidad de efecto clouding y efecto blooming es muy poca y en la gran mayoría de ocasiones muy poco perceptible y para nada molesta. Y el calentamiento en pantalla, luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, pero dentro de un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que tiene una alta cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas. Para ir terminando, quiero hablarte primero por supuesto del sistema de sonido de este modelo. Su potencia es realmente muy buena. Nunca he criticado de forma mala el sistema de sonido de los televisores Sony. Puedo decirte que tiene muy buena nitidez, buena potencia en general, buenos bajos, casi nada de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad y es muy completo en cuanto a tecnologías. Al final de este video voy a dejarte con una prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Quiero también, a manera de resumen, decirte las cosas positivas y las cosas negativas de este modelo. Empiezo primero diciéndote lo malo, que es realmente muy poco. Lo primero es que los ángulos de visión no son buenos, pero ya sabes que es normal en televisores con paneles VA. Y el otro punto medianamente negativo es que con Dolby Vision para gaming el tiempo de input lag no es el mejor. No es terrible, pero se siente una diferencia al desactivar el Dolby Vision. Por todo lo demás, este televisor es increíblemente bueno, una alta cantidad de brillo, colores vívidos, bonitos, radiantes, muy buena precisión de colores, tiene un muy buen rendimiento en escenas oscuras con muy poco efecto clouding, muy poco efecto blooming y muy buen nivel de detalle. Un sistema operativo muy fluido, me gusta además mucho el sistema de menú y accesos directos que la marca Sony añade y además para muchas personas por lo que tiene que ver con las aplicaciones puede ser una mejor opción. Y por supuesto el sistema de sonido que es muy bueno. El único problema es que por lo menos aquí en Colombia el precio de lanzamiento es un poco alto. Considero que por lo que tiene debería costar alrededor de los 4 millones aproximadamente. Pero de todas formas, si te alcanza o si en tu país cuesta un poco menos y puedes hacerte con él, adelante, es un televisor muy bueno. Y de lo último que quiero hablarte es de los cuidados principales que debes tener en cuenta para que tanto tu televisor Sony como televisores de otras marcas te duren muchos años. El primero es que lo conectes a un regulador de voltaje siempre. El segundo es que nunca lo instales en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa durante toda la mañana o toda la tarde, o que nunca lo acerques a una ventana que reciba el sol de forma directa. Y tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. No sé qué piensas acerca de este modelo, qué tal te ha parecido, lo comprarías sí o no y por qué. Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 4K Sony X90L.